Hola, soy Gemma y en el vídeo de hoy vamos a realizar un ahumado usando sombras de Cosette. Yo me he traído esta paleta que me la he hecho personalizada con sombras que podéis encontrar de manera individual, además de la paleta. Vamos a empezar aplicando una prebase por todo el párpado para que las sombras se trabajen mucho más fácil y se adhieran más al párpado. Para realizar este ahumado voy a usar, como os he dicho antes, esta paleta de sombras y nos vamos a enfocar principalmente en estas tres de aquí, que son tonos marrones. Así que vamos a empezar por este, que es el tono más clarito, como veis, y voy a usar el pincel S165 para marcar lo que es la estructura del ahumado. Como veis, son sombras muy pigmentadas y además se trabajan muy fácil. Se difuminan, ya os digo, con un movimiento muy leve y tiene una duración excelente. Los nombres de todas las sombras, ¿vale?, los dejaremos en la cajita que hay debajo. Como os digo, esta sombra la vamos a usar para marcar la estructura, será como la última sombra que haya antes de nuestra piel. Así que aquí es donde vamos a decidir cómo de rasgado queremos el ahumado. Vamos a hacer movimientos de arrastre leve, no movimientos circulares, sino movimientos de arrastre, y voy a sacar bastante el ahumado a la sien. Seguimos marcando la estructura del ahumado, esta vez por debajo, y vamos a usar la misma sombra y el pincel de 230 para esta función. Ahora vamos con la sombra principal del ahumado, que es este marrón de aquí con destello, es súper bonita. Ahí veis, la pigmentación es súper cremosa y no es demasiado gruesa, así que nos va a resultar muy sencillo trabajarla. Para aplicar la sombra vamos a usar el pincel de 240. Y ahí veis que muchas veces las sombras metalizadas se trabajan mejor con el dedo, pero en esta ocasión no es necesario trabajarla con el dedo para sacarle todo el partido posible. Los movimientos que vamos haciendo siempre son muy suaves. E intentamos llegar bien a la línea de pestañas, porque en el ahumado lo que queremos es que la intensidad esté en la línea de pestañas. Y lo que voy a hacer ahora es coger un pincel de difuminar limpio, este es el S175, y voy a romper, antes de poner otra sombra, voy a romper los bordes. Y ahí veis también lo bien que se difumina esta sombra y que no pierde intensidad pese a trabajarla con el pincel. Para romper completamente el pequeño corte que puede quedar en esta zona, voy a volver a usar la sombra que hemos usado como transición y el mismo pincel que antes hemos usado limpio, que os recuerdo que es el S175. Y lo voy a poner en la cuenca. Y como lo que quiero en el ahumado, como os he dicho antes, es que la intensidad vaya de abajo a arriba, de más a menos, pues ahora vamos a coger de nuevo el pincel de 230 y vamos a coger esta sombra marrón oscuro. También podríamos coger un negro, pero vamos a empezar por un marrón oscuro mate. Y la colocamos en la raíz de las pestañas. Seguramente después le demos un poquito más de intensidad con el negro, pero así con la base marrón oscura pues ya tenemos trabajo hecho de degradado. De nuevo vamos a hacer lo mismo en la línea inferior de pestañas. En la línea inferior solamente estoy usando las sombras mate. Aquí ya tenemos la base de la pestaña más oscura y ahora cuando le pongamos máscara de pestaña se verá más oscura todavía, pero vamos a darle un poquito más de intensidad usando la sombra negra de Cosette, que veréis lo intensa que es maravillosa.
Y aquí sí nos enfocamos ya únicamente en aplicar el producto difuminado y en la raíz. Estoy usando el mismo pincel que antes. Y por último, bien pegadito a las pestañas abajo, aplicamos un poquito de negro para darle ese extra de intensidad. Y ahora vamos a limpiar la zona de la ojera porque, como veis, ha caído un poquito de sombra, así que limpiamos con mucho cuidado de no mojar lo que es la zona del ahumado y corregimos. Aplicamos un poquito de precorrector para neutralizar la poquita oscuridad que tiene Vero. Y después aplicamos corrector. Y vamos a darle un toque de luz al lagrimal con esta sombra de aquí, que tiene una base bastante transparente, y vamos a usar un pincel tipo boli. Este es el D200. Es simplemente un toque muy sutil. Aplicamos en el lagrimal y vamos trabajando hacia adentro. ¿Abre? Y por supuesto vamos a terminar el maquillaje añadiendo una buena capa de máscara de pestaña. Esta es la de Cosé y da muchísimo volumen, y aquí podéis ver la forma de gupillón que tiene. Vamos a peinar bien las pestañas desde la raíz. Y esta máscara también tiene un gupillón muy pequeñito, que lo vamos a usar para llegar mejor a la raíz. Mira abajo. Así podemos llegar bien a la raíz y levantar mucho más las pestañas.